31 de diciembre de 2024, día de gran atletismo en Barcelona, día de la competición más atractiva y emocionante del año, día de cursa dels Nassos. El programa arrancaba a las 4:20 de la tarde con un 5K que, como siempre, estaba poblado de estrellas, aunque sobre todas ellas destacaba la campeona olímpica de 5.000 y 10.000 metros. Venía con una intención muy clara, atacar el récord mundial de 5 kilómetros en carrera mixta, 14 minutos y 13 segundos. Hablamos de Beatriz Chebet. El escenario era ideal, un circuito con solo 6 giros y 4 metros de desnivel negativo, el máximo permitido por el reglamento, que en el caso del 5K es 1 metro por cada 1.000. Además, los puntos kilométricos están situados cada 500 metros, lo que permite un control exhaustivo del ritmo tanto a los corredores profesionales como populares. Desde el pistoletazo de salida se colocó en cabeza el keniano Matthew Kipkoech, que puso en fila a un grupo en el que Beatriz Chebet viajaba en el top 20 de la general, ayudada por el letón Dimitris Serhonis, en labores de liebre, al que vemos con la camiseta amarilla. Seguían a la favorita las etíopes Medina Aisa Kumada y Melkat Wuldu, además de la ugandesa Belinda Chemutai. Junto a ellas, los españoles Adam Mayo y Eduardo Menacho, subcampeón de España en esta modalidad hace 2 temporadas. Chebet, con una zancada amplia y elegante, pasaba el primer kilómetro en 2:41, 9 segundos más rápido que en 2023, cuando dejó establecido en esta misma carrera el récord mundial. En aquella ocasión, recordemos, en una prueba exclusivamente femenina. Por delante se escapaban Matthew Kipkoech y, tratando de que el hueco no se abriera en exceso, se esmeraban a tope el francés Pierrick Jocter-Monrosier y el español Abdesamat Ukelfen. No tardaba en fugarse también Chebet, que seguía registrando parciales de ensueño, 5:26 al paso por el segundo kilómetro y 8:14 el tercero. Kipkoech seguía dominando gracias a un ritmo de 2 minutos y 42 segundos el kilómetro. Y al paso por el kilómetro cuarto, Chebet hacía saltar la banca 11:06, o lo que es lo mismo, afrontaba los últimos 1.000 metros con 23 segundos de ventaja con respecto a la mejor marca mundial. Era espectacular ver avanzar por las calles de la ciudad condal a una mujer que, además de todo lo mencionado anteriormente, ha sido 2 veces campeona mundial de cross y una en esta disciplina, los 5 kilómetros. A falta de 500 metros, estaba claro que el récord iba a caer. Solo había una duda: ¿cuál sería la barbaridad exacta que registraría el crono en meta? Ya es la plusmarquista mundial de 10.000 metros, la primera mujer de la historia en romper la mítica barrera de los 29 minutos sobre el tartán. ¿Se convertiría también en la pionera por debajo de los 14 en 5 kilómetros? Antes de resolver el enigma, disfrutamos del emocionante final de la prueba masculina, pues Pierrick Jocter-Monrosier, Abdesamat Ukelfen cerraron con mucho la brecha respecto a Matthew Kipkoech y lo obligaron a desplegar un sprint poderoso para lograr la victoria en 13:28, al mismo tiempo que Monrosier y solo 2 segundos más rápido que Ukelfen. Muy poco después llegaba Beatriz Chebet, leyenda, la que posita con firmeza al título de mejor fondista de todos los tiempos, la primera mujer en correr por debajo de los 14 minutos, concretamente 13:54, una marca sideral que constituye el 4º récord mundial batido en la cursa dels Nassos. Por eso el año que viene, tanto los miembros de la organización como voluntarios y participantes de la prueba popular portarán 4 estrellas en su vestimenta, una por cada récord. La cita se consagra como el mejor 5K del mundo, donde están vigentes todos los récords posibles, masculino, femenino y femenino en carrera mixta. Esther Guerrero, una de las grandes del mediofondo español, se hacía con el récord de Cataluña, 15:32, gracias a su 8ª posición. Posaba con el nombre del Nassos, igual que Víctor Ortiz Rivera, que fue 4º entre los hombres con 13:33, nuevo récord de Puerto Rico. También el récord de Letonia, la liebre de Beatriz Chebet hasta el kilómetro 3, Dimitris Serhonis. Abdesa recogía el trofeo a primer español y también posaba en la foto definitiva junto a Pierrick y el ganador, Matthew. Y no paró la lluvia de récords, puesto que la segunda clasificada de la prueba femenina, Medina Aisa Kumada, se hacía con el Mundial Sub-20, 14:23, 13 segundos más rápida que la tercera del podio, Belinda Chemutai. Y aquí tenemos a Beatriz Chebet saludando a todos los asistentes que no se quisieron perder este momento histórico. Recibe el trofeo de manos del concejal de deportes del Ayuntamiento de Barcelona. Y tras las emociones del 5K, el turno de los 10 kilómetros. A las 5:15 de la tarde se daba la salida, es decir, los atletas partían de día y llegaban de noche. Carrera inclusiva, con Jordi Madera y Silvia Roldán, asistida por su hijo Enric Domingo. Serían los primeros en empezar a competir. Con el recuerdo de los desaparecidos en el corazón, arrancaba la versión larga de la cursa dels Nassos.
Más de 12.000 inscritos despidiendo 2024. 3 semanas antes habían agotado los dorsales, la mayoría con la única intención de pasar un buen rato. Pero no eran pocos los que querían aprovechar este planísimo circuito para renovar su marca personal. A tal efecto, la organización dispuso nada menos que 25 liebres, un recorrido ideal, homologado por la Federación Catalana y certificado por la Real Federación Española de Atletismo. Preciosas imágenes aéreas que evidenciaban el tremendo poder de convocatoria de esta cita. Y al frente de la multitud de runners, nada menos que un diploma olímpico en maratón, el español Ayad Landasen, quinto en los Juegos Olímpicos de Tokio, medallista europeo en campo a través y 3 veces campeón de España de cross, entre lo más destacado de su inmenso palmarés. Tras él, tantos objetivos como participantes. 4.000 mujeres, la participación femenina más alta en la historia de la prueba. Enrique y Silvia dándolo todo, como cada vez que se ponen un dorsal. La zona marítima de Barcelona, tomada por los corredores. Y mucha música, mucha fiesta. Por delante, el grupo de cabeza, comandado por Miguel Benítez, que trataba de dar alcance a Landasen, quien a sus 43 años ansiaba su primera victoria en la carrera tras haber sido segundo en 2015. No obstante, el honor de estrenar la cinta de meta fue para Jordi Madera, uno de los mejores atletas españoles en silla de ruedas. Ayad se permitía el lujo de saborear su victoria a pesar de estar corriendo a 2.54 minutos el kilómetro. Mientras, el grupo perseguidor pasaba en 2.57 del kilómetro. Y a pocos metros de la llegada, Ayad Landasen, recibido entre aplausos, él iba a ser el ganador de esta Cursa dels Nassos 2024. Paraba el reloj en 28.59, rodeado por un espectáculo de luz y sonido. Y con este espectacular sprint final se hacía con el segundo puesto Marc Fernández, parando el crono en 29.17. Y en tercera posición, Alex García con 29.18. Marta Galimain, la maratoniana olímpica española, regresaba a lo alto del podio tras haber dado a luz hace unos meses y lo hacía con un interesante crono de 33.11. Tras ella llegaba la marroquí Douai Obokir en 33.57 y Julia Font en 34.19. Y poco después, decenas, centenares, miles de deportistas que volvieron a convertir a la Cursa dels Nassos de Barcelona en una de las mejores carreras de fin de año del mundo. Y que con la ceremonia de entrega de premios, presidida, como no, por el Home dels Nassos, se despedía hasta 2025. A continuación, os mostramos un recopilatorio de las imágenes más destacadas que se han vivido en esta edición que, como cada año, ha registrado récords de ensueño.